Para mí el ejercicio inicial, un poquito lo he dicho antes, es generar un horizonte compartido. Todos tenemos un pensamiento, todos tenemos una visión sobre las cosas. Algunos pueden ser con más experiencia, otros con menos, otros con más estudios o menos estudios sobre el asunto. Creo que el primer ejercicio es generar hacia dónde queremos ir, ¿sí? Pero que no sea simplemente la sumatoria de las partes. Yo muchas veces cuando pido trabajos en ciertos espacios eclesiales, digo, definan 2 temas y me hacen una lista, porque en el fondo fueron 5 participantes y ponen la idea de uno, del otro, del otro, del otro. No logran llegar, diríamos, a una visión compartida o a un consenso. Yo creo que el ejercicio de la oración, el ejercicio de la escucha y el ejercicio del diálogo tiene que ayudar a llegar a un horizonte compartido, ¿no? Sobre un tema muchas veces que hay que definir, que puede ser una decisión, pero también sobre dónde queremos, hacia dónde queremos ir o cómo queremos. Y después de eso llega el momento, sí, de una planificación, que puede ser muy concreta, con tiempos, con actores, etcétera. Pero creo que muchas veces hacemos primero la planificación y después queremos vivir lo otro, ¿no? Entonces el proceso va en esa parte. Una metodología que yo he aplicado y sirve, y he visto, puede haber otras, es la conversación en el espíritu. Para tomar decisiones y para ir avanzando sin excluir, sino ir avanzando sobre consensos o sobre mayorías también, porque, bueno, se trata de mantener esa. Bueno, sí, ahora le explico. La conversación en el espíritu, o sea, en el fondo diríamos a nivel más global, se trata de hacer un discernimiento comunitario. Para hacer un discernimiento comunitario se necesita tener muy clara la materia que se quiere discernir, quiénes participan y por qué participan, porque no es que yo traiga a mi amigo que participe simplemente, sino si se busca una lógica de representatividad, no voy a juntar toda la parroquia y todos los fieles de la parroquia o todos los grupos parroquiales para decidir algo, pero sí puedo hacer una representatividad para que haya participación. Entonces cada uno sabe por qué, y ese que viene tiene que traer no su voz, sino la voz de quien representa, muchas veces que puede ser distinta o más o menos parecida a la de uno. ¿Cómo se toman las decisiones? O sea, cómo se va a hacer el proceso y quién va a tomar la decisión, porque se puede hacer un proceso de discernimiento comunitario, pero después la decisión la toma una sola persona o 2. O se toma por consenso. Consenso significa 75, 80% de adhesión a la idea. O se toma por votación y mayoría simple. Por unanimidad lo veo bastante complicado, pero bueno, ¿no? Porque hasta la Iglesia, ¿no? La elección del Papa no es por unanimidad. Bien. Entonces es importante desde el principio saber, porque a veces lo que genera mucha frustración, mucho enojo, es nos escuchan, pero después terminan. Entonces, saber si me están pidiendo mi opinión para un proceso, bueno, yo la doy, voy a solo opinar o voy a participar y voy a votar y voy a decidir. Son niveles distintos, ¿no? En los sínodos de los obispos, antes se invitaban a laicas, a laicos, a mujeres, a sacerdotes a hablar a los obispos. Simplemente decían su opinión sobre un tema, pero después los que decidían eran los obispos. Bien. Ahora se los invita a participar y a levantar la mano cuando hay que votar un documento. Pero al final, ¿quién aprueba ese documento del sínodo? Es el Papa. Podemos verlo en el sínodo de la sinodalidad. Aprobaron con el 80%, o sea, con un consenso fuerte, ciertas decisiones, pero el Papa no las terminó de ejecutar. Porque el Papa, teniendo una visión global de la Iglesia, dijo, si yo hago eso, puedo tener conflicto y división dentro de la Iglesia. Genera otras cosas y vayamos más lento. Porque el desafío justamente de los participantes en estos procesos no es tener solo la visión de la parte, sino es la visión del todo. Y eso es lo más complejo. Generalmente se tiene la visión de mi parte y la defiendo. Y no tengo la visión global del conjunto, o intento tener esa visión global del conjunto. Por lo tanto, tema claro a discernir, porque si no uno viene y cada uno opina de distintas cosas. Participantes, ¿por qué están y quiénes participan? Generalmente el principio es que sobre los asuntos que se vaya a decidir tiene que opinar a los que lo va a afectar y no excluirlos, ¿sí? ¿Cómo se va a decidir y quién va a decidir? Y los plazos.
los tiempos, porque si no esto se puede volver eterno y ya uno se cansa de tanta discusión y ¿no? Esos son 4 elementos que tienen que estar muy claros en cualquier metodología que se utilice, en un discernimiento comunitario, y eso está muy claro en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Libertad de hablar también, bueno. La conversación en el Espíritu tiene como ciertos momentos claros, y se hace más bien en pequeños grupos, no pueden ser grupos más grandes de 15 personas, yo diría mejor sería 10. Un tema a decidir, información previa sobre ese tema, el tema y si yo tengo que decidir sobre si vamos a hacer una parroquia, una capilla en la parroquia nueva, vamos a abrir, ¿sí? Y a lo mejor eso lo decide solo el sacerdote, tendría que ser una decisión del consejo parroquial. Bueno, hacemos en el consejo parroquial un ejercicio de conversación en el Espíritu. ¿Quién propone esa capilla? ¿Hay recursos o no? ¿Cuánto ha juntado la gente? ¿Cuánta participación hay? Información. Todos tienen que tener la misma información. Con eso se van a un momento de oración personal, de silencio y tratando de escuchar al Espíritu Santo, no sus ideas para argumentar sí o no. Bien, primera sesión o primer momento de diálogo en la conversación en el Espíritu. Cada uno, sea sacerdote, sea religioso, sea laico, sea el párroco, sea el último llegado del consejo parroquial, cada uno tiene X tiempo para hablar y decir cuál es su decisión y justificarla. Yo digo que la capilla hay que abrirla por esto, por esto, por esto. Yo creo que no, por esto, por esto y por esto. Los otros escuchan. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, todos al mismo tiempo. ¿Sí? Controlado por reloj. Porque hay gente que le gusta hablar mucho y hay gente que no quiere hablar y nunca habla cuando se abren espacios de diálogo. Otro momento de silencio cada uno, o de oración comunitaria, pero en silencio, escuchando lo que cada uno ha dicho, escucha generativa, escuchando. Segundo momento, cada uno rescata algo positivo de lo que dijo el otro, o cómo le afectó al otro, de lo que dijeron alguien de los demás, o uno o dos. Esa idea que yo escuché sobre la importancia para los niños en esa zona, yo no lo había pensado y puede ser muy útil tenerlo en cuenta. Yo me quedo con esta otra idea de esa persona. O sea, no seguir defendiendo la propia postura, sino, y si incluso uno ha cambiado, dar argumentación por qué. Otro momento de escucha, de oración, y tercer momento, con un secretario, etcétera, se busca hacer una síntesis de los puntos donde hay acuerdos y donde hay divergencias, y hacia dónde tal vez nos está orientando el Espíritu Santo. Bien, ahí ya podría salir consensos. Otra manera de terminar esto, que no es la metodología ya en el sínodo, es hacer una votación, pero después de todo esto, no llegamos, hacemos la votación y esa es una manera concreta para tomar decisiones, no si del florero lo pondremos aquí o aquí, son decisiones de cierta envergadura, pero que involucran a toda la comunidad o opciones. En una comunidad religiosa se cierra una casa, no se cierra una casa, se deja una actividad pastoral, no se deja una actividad pastoral. Bueno, son procesos que nos pueden ayudar, ¿no? O ejemplos concretos. He tenido vivencias, podría contar 2. Una, estoy en una responsabilidad dentro del movimiento en el cual participo, y a nivel de nuestra región, que va de México hasta Bolivia, hemos tenido que cerrar 2 comunidades, hemos tenido que decidir el cierre de 2 comunidades masculinas en alguno de estos países. Y es difícil porque significa que un país se queda sin una presencia nuestra. Y hemos hecho un proceso, primero de consulta a todos los miembros de la comunidad, de los distintos países, unas 100 personas con un cuestionario, lo que opinaban, etc. Se ha hecho una síntesis sobre eso. Se ha recogido el aporte de cada comunidad de por qué consideran que es importante que esté esa comunidad. Se ha sistematizado eso y con esa información un grupo de 8 o 9, que somos los responsables de las comunidades, hemos tenido que tomar la decisión. Y la hemos decidido tomarla por votación. La podría haber tomado el responsable general de toda esta región, pero él dijo, lo que salga en votación yo lo apruebo. Y hicimos en ese momento con los 8 la conversación en el Espíritu y tomamos una decisión que inicialmente no era la que se había pensado de las comunidades y surgieron otras y bueno, y quedó. Son siempre respuestas limitadas y bueno, no tenemos la ciencia infusa, ¿no? Y la claridad, pero
el proceso fue bastante participativo y comunitario, ¿no? Yo creo que, bueno, estos procesos y esta sinodalidad es netamente misionera, porque la Iglesia es misionera por naturaleza. No podemos hacer estos procesos para encerrarnos entre nosotros. Estamos entendiendo mal la comunión, y la comunión en clave cristiana. La comunión en clave cristiana es una comunión que desborda siempre hacia afuera. En términos trinitarios, que puede parecer algo muy lejano, la Trinidad desborda de amor y por eso crea el mundo. Esa es la lógica trinitaria. Y por eso el Padre envía al Hijo, y por eso el Hijo envía a los discípulos. Es siempre una comunión abierta. Abierta, podríamos decir, algunos filósofos y teóricos dicen abierta al tercero. No es una comunión que se encierra, sino que se abre al mundo, ¿sí? Como la comunión del esposo y la esposa que genera un hijo, ¿sí? Es lo mismo en esta lógica, la comunión siempre tiene que ser una comunión abierta, no la comunión del gueto, no la comunión sectaria, no la comunión autorreferencial, que lo hay mucho en la Iglesia, sino de apertura, y de apertura al mundo. Entonces es de misión, de envío, justamente. No para salir a conquistar a los demás y etcétera, sino para dialogar y promover el reino de Dios. Si la Iglesia es misionera por naturaleza, Ad Gentes 2, si uno sigue leyendo Ad Gentes 2, está el fundamento trinitario ahí mismo de la misión, del Padre que envía el Hijo y el Espíritu Santo, y la acción misionera del Hijo y del Espíritu Santo actuando ya en el mundo. El Hijo sobre todo a través de la Iglesia y los sacramentos, por decirlo de manera rápida, y el Espíritu Santo de manera misteriosa actúa ya en las culturas, en las personas, etc. Y por eso San Juan Pablo II dirá: el Espíritu precede siempre al misionero, llega antes que llegue el misionero a cualquier lugar, sea una misión perdida en la montaña rural o sea una misión con los empresarios no cristianos o no confesionales, también está actuando el Espíritu Santo allí, ¿no? Entonces justamente la comunión es una comunión que nos lleva a esa dinámica trinitaria desbordante de conectar con dónde está actuando Dios. Por lo tanto, la fundamentación de la sinodalidad y de la Trinidad y de la misión es la misma. Estamos hablando de la Trinidad como está actuando, justamente, ¿no? Entonces no son dos cosas distintas. Yo creo que en la medida que la Iglesia hace una experiencia de comunión y sinodal, se nos abren los ojos para lograr identificar cómo está actuando Dios en el mundo. Es como una experiencia de transfiguración, si queremos decirlo así. En las iglesias orientales, la transfiguración no es la transfiguración de Jesús, es la transfiguración de los discípulos que cambia su mirada y logran saber quién es Jesús. Pero Jesús siempre fue Jesús, solo que se les cambió la mirada. En nuestra experiencia sinodal, cuando la logramos hacer esa experiencia de comunión, logramos identificar en el mundo cómo está actuando el Espíritu Santo generando comunión, porque además el Papa Francisco lo dice muy bellamente en tantas homilías del día de Pentecostés, es el Espíritu Santo el que genera la unidad en la diversidad. No somos nosotros con nuestras capacidades. Justamente el Espíritu Santo es el vínculo de unidad entre el Padre y el Hijo. Bueno, pero ese Espíritu Santo no actúa solo en la Iglesia, actúa por todas partes y en todas las culturas. Pero el problema es que a veces no hacemos esa experiencia de comunión y no sabemos conectar con esa presencia del Espíritu Santo en el mundo. Entonces ahí hay una conexión muy fuerte entre sinodalidad y misión, justamente.